Bien, Marjorie, gracias a Dios, Claudia. sí, señor. Ok. Bueno, hoy vamos a hablar del tema del riesgo beta. Como les decía, este es un componente que le permite a los inversionistas poder determinar o poder tomar una mejor decisión sobre qué tipo de acciones puede invertir. ¿Ok? Digamos que esta sesión tiene dos componentes. Un componente, toda la parte teórica, que es lo que vamos a avanzar el día de hoy, y la parte práctica, que pues básicamente la vamos a abordar dentro de bueno, ahí nos toca tomar una decisión ahorita. ¿Se acuerdan que yo les debo una clase, no? No sé si Sí, señor. quieren que la hagamos el lunes. ¿Ustedes pueden? No hay problema, profe. Sí, profe, yo ¿El puedo. lunes? Ok, bien. Entonces, Pero de pronto lunes. se podría más temprano, profe. Sí, 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 claro. Sí, entonces Ok. no sé si puedan, digamos, tipo 7 de la noche. Sí, sí, a las 7 me parece. Son las compañeras. Listo. Entonces, lunes 7 a las 7 de la noche nos vemos. Yo les mando el enlace de la sala y nos reunimos para desarrollar el ejercicio de una manera mucho más clara. Pues digamos que yo voy a tomar una empresa guía. Yo tomo una empresa y espero que nadie vaya a tomar esa empresa en el ejercicio para que puedan desarrollar también la actividad y ese sea el entregable, ¿ok? Profe, qué pena. Dime. ¿Y si no entregamos el trabajo y si es la misma empresa? Eh, pues digamos que yo Pues no pasa nada porque ya lo enviamos. sí, exacto, digamos que pues el objetivo es en la medida de lo posible, digamos que yo les puedo dar plazo hasta el miércoles de entrega al taller, ¿sí? ¿Para qué hago eso? Para que podamos el lunes trabajar tranquilamente y tengan ustedes el martes y el mismo miércoles para entregarme el taller. El objetivo es que, pues, digamos que yo voy a seleccionar, todavía no sé qué empresa voy a seleccionar, pero el objetivo es básicamente trabajar en vivo y en directo, desarrollando un ejercicio con una empresa para que ustedes de esa misma manera puedan desarrollar el de ustedes. ¿Sí les parece? Sí, señor. Perfecto, listo. Entonces, pues nada, manos a la obra. Em, Como les decía, hoy vamos a hablar el tema del riesgo beta. Es un tema bien interesante. Eh, digamos que todo esto se puede hacer. Entonces, el análisis que necesitamos desarrollar lo podemos hacer con únicamente a través de Excel. O sea, no necesitamos un software especializado, no necesitamos nada sofisticado, sino simplemente con el Excel nos podemos bandear. ¿Listo? Es una, es un mecanismo muy interesante. Vamos a manejar Excel y dentro de Excel vamos a manejar fórmulas estadísticas que son las que nos van a decir qué tan bueno o cuáles son los datos para que nosotros podamos tomar la decisión frente a ese riesgo beta y decir, no, no voy a comprar acciones de Avianca, ¿sí? O no voy a comprar acciones de Coca-Cola o las que sean, ¿listo? Entonces, digamos que antes de abordar el tema del riesgo beta, hablemos sobre el riesgo. El riesgo, digamos que se define como la probabilidad del rendimiento de una inversión. Este rendimiento puede ser una ganancia o una pérdida que experimenta esa inversión, ¿ok? Y acá hablamos de riesgo referido a un portafolio de inversiones. En ese orden de ideas, entonces, ay, perdón, digamos que tenemos lo que es el riesgo total, ¿sí? El riesgo total es básicamente el riesgo que asumimos cuando invertimos
Básicamente hablamos acá de portafolios de inversión, todo lo que tiene que ver con acciones, bonos, bonos del gobierno, TES, todo ese tipo de instrumentos financieros. Y ese riesgo total, digamos que aquí nosotros podemos tener también el famoso riesgo diversificado y el riesgo no diversificado. El riesgo diversificado se dice que es diversificado porque cuando realizamos varias inversiones estamos diversificando el riesgo. Entonces, es lo que siempre les he dicho. Si usted tiene, qué sé yo, 50 millones de pesos y no los quiere tener en su cuenta corriente, sino quiere ponerlos a producir más, el objetivo es que invierta por lo menos 10 millones en un tipo de acción, 10 millones en otro, en unos bonos, 10 millones en acciones de otra empresa, es decir, diversificarlo, ¿ok? A eso hace referencia ese riesgo diversificado. Entonces, entre más nuestro portafolio esté diversificado, es decir, tener acciones de empresas, qué sé yo, petroleras, y por el otro lado tener también acciones de empresas de energía renovable, ¿sí? Entonces digamos que ahí usted está diversificando el riesgo. Si le va mal a Ecopetrol, pues digamos que con la otra empresa puede que le esté yendo mejor. Esa pérdida que ha vivido en Ecopetrol puede ser que la absorba la otra empresa. Por eso se habla de ese riesgo diversificado, ¿ok? Este riesgo diversificado afecta a un sector determinado y también puede decir que afecta a un pequeño número de activos. Y tenemos lo que es el riesgo no diversificado. Este riesgo no diversificado afecta a todas las compañías en el mercado. No se puede diversificar. Ejemplo, temas de inestabilidad política, cambio de tasas, cambio en el ciclo económico. eh, y eso básicamente influye en muchos activos. Y este riesgo afecta a todas las empresas de diferentes sectores, por consiguiente va a afectar a muchos más activos. Y es ahí en donde entra nuestro famoso riesgo beta. Es aquí en donde vamos a empezar a analizar ese riesgo no diversificado y a medir el impacto que puede llegar a tener ese riesgo beta dentro de nuestras inversiones. Actualmente, es importante tomar en cuenta que cada decisión empresarial que una compañía quiera realizar conlleva o tiene inmerso un grado de riesgo, ¿ok? Y el riesgo es el grado de variación de los rendimientos relacionados a un activo financiero específico o a un nivel de cartera, o lo que se conoce como un portafolio de inversiones. Eh, Mejor dicho, para resumirlo en una sola frase, el riesgo es la probabilidad de pérdida, ¿ok? Eso es básicamente el riesgo. Eh, pero entonces, ¿qué es el beta? Pues sucede que el beta es ese coeficiente de volatilidad o beta de un activo financiero. Lo que hace es que nos muestra el rendimiento de un activo en función del riesgo de mercado. Ese coeficiente está determinado por el contexto, por lo que no puede eliminar el riesgo, ya que digamos que es inherente a la actividad operacional. ¿Qué significa eso de inherente? Es que es propio de esa actividad. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un taxi y salgo a manejar, pues existe un riesgo que yo me estrelle, ¿sí? ¿Por qué? Porque el simple hecho de salir a conducir a una ciudad como Bogotá, digamos que eso lleva inmerso, lleva inherente ese riesgo. No lo puedo quitar, no lo puedo evitar, ¿ok? Bueno, la única manera de evitarlo sería no sacando el carro y pues no tiene ningún sentido, ¿ok? Eso quiere decir esa parte de inherente, ¿listo? Entonces, digamos que ese coeficiente de volatilidad está determinado por el contexto y básicamente no puede eliminar ese riesgo, ¿sí? Porque vuelvo y les digo, es inherente a esa actividad operacional o a esa actividad financiera de la empresa. Y para calcular ese riesgo beta existen varios métodos, aunque digamos que el más habitual es el método estadístico a través de un modelo de regresión, que es básicamente con periodos que varían entre semanas, meses y años. Entonces lo que vamos a hacer es analizar todos los movimientos que ha tenido el, todos los movimientos accionarios que ha tenido una empresa en la Bolsa de Valores de Colombia. Y lo vamos a comparar contra el índice de la Bolsa de Valores de Colombia.
Entonces, ¿por qué? ¿Por qué lo tenemos que comparar contra algo? Porque es que si no lo comparamos, pues digamos que no tiene ningún sentido. Entonces, uno dice, ah, sí, me dio 0.72. ¿Y eso será bueno? ¿Será malo? Entonces, en este caso, digamos que es bastante bueno cuando uno lo compara contra el mercado. Y el mercado, perdón, como estamos hablando de acciones, el mercado es básicamente la Bolsa de Valores de Colombia. Entonces, por eso es que cuando vamos a hacer el ejercicio, tenemos que descargar la información de la empresa que queremos analizar y la información de la Bolsa de Valores de Colombia para poder comparar esa información. ¿Listo? Ese coeficiente beta es una medida de riesgo inherente a un valor, tomando como referencia un indicador representativo del mercado. Es decir, ese coeficiente beta, ¿qué hace? Pues me determina la volatilidad de un activo. Entonces, ¿se acuerdan qué es volatilidad? Cuando veíamos las gráficas, esos picos hacia arriba, que venía estable, estable, y pum, tuvo un pico hacia arriba, eso es volatilidad. O si tiene unos picos hacia abajo, eso es también volatilidad negativa. La hacia abajo es negativa, hacia arriba es volatilidad positiva. Y cuando una acción tiene muchos picos de esos, tanto negativos como positivos, se determina que es muy volátil. Y eso genera algo de inestabilidad. ¿Ok? No siempre es malo, pero en muchas ocasiones se interpreta como una acción inestable. Y de esa manera, digamos que podemos decir que el beta es directamente proporcional a la variación del mercado, es decir, el valor de un activo o de una acción se va a mover con el mercado en la medida de lo grande o de lo pequeña que sea su beta. Pero, y aquí digamos que siempre hay un pero, hay activos que tienen un comportamiento extraño cuya beta sea negativa. Esto significa que van a moverse de manera inversamente proporcional al mercado. Pero eso lo vamos a ver en el ejercicio. Entonces, la importancia del coeficiente beta básicamente se mide, bueno, ese coeficiente beta mide es el riesgo o el grado de riesgo que se quiere asumir en una operación. Y conocer el tipo de riesgo al que se está expuesto, y lo que se hace es buscar o crear estrategias para minimizar ese riesgo beta. ¿Ok? En ese orden de ideas, digamos que los fundamentos de ese riesgo beta es que, primero, no existe una regla óptima para asumir el riesgo. ¿Por qué no existe una regla óptima? Porque cada compañía tiene un perfil y tiene una tolerancia al riesgo totalmente diferentes. Pero sí hay que recordar que a mayor riesgo, mayor rentabilidad. ¿Ok? Y recuerde siempre que el efecto de la diversificación al invertir en una cartera ayuda a disminuir el riesgo. O sea, no solamente invierta en Ecopetrol, invierta en otras acciones para que diversifique el riesgo. De manera tal que si a Ecopetrol le va mal, pues usted no va a absorber toda la pérdida. ¿Listo? Entonces, básicamente, estas betas, el 1 significa que es un beta promedio de un activo, ¿sí? Si es positivo el beta, sigue el comportamiento del mercado, ¿sí? Si el mercado sube, el valor de un activo o el valor de ese activo, de esa acción, va a subir. Y en caso que sea un beta negativo, el comportamiento es opuesto al mercado. Por ejemplo, si el dólar baja, el precio del oro tiende a subir, ¿ok? Parámetros que debemos tener en cuenta para el análisis del coeficiente de volatilidad. Entonces, si el beta es igual a 1, si la beta del mercado de estudio es igual a la unidad, en este caso, la rentabilidad del activo financiero se va a comportar igual que el índice de referencia. Es decir, si vamos a comparar las acciones de Avianca contra la bolsa de valores y nos da 1, eso significa que el valor de la acción de Avianca se va a comportar igual que el de la bolsa de valores de Colombia. Es básicamente lo que nos está diciendo ese 1. ¿Qué pasa si el riesgo beta, después de haberlo calculado, nos da mayor que 1? Entonces, esos activos cuyas betas sean mayores que la unidad se les denomina activos agresivos y son los que más riesgo sistemático asumen. Es decir, ascienden más rápido ante un alza del mercado, caen más rápido, caen cuando el mercado se desploma, ¿sí? El activo financiero va a mostrar así una mayor volatilidad que el índice de referencia, una mayor variabilidad que el índice de referencia, y por lo tanto
amplificará los movimientos del mercado tanto al alza como a la baja. Y si el beta es menor que 1, entonces eso significa que son los que varían menos que el mercado en su conjunto, son de corte defensivo, por lo que corren un riesgo sistemático menor al presentar una menor volatilidad que el índice de referencia. Entonces, ¿qué relación tendrá el beta contra el rendimiento y el riesgo? Pues aquí tenemos dos acciones, las de Coca-Cola y las de Pepsi. Entonces, la empresa A y la empresa B. Digamos que el riesgo beta que se le calculó a Coca-Cola es de 0.90, o sea, se supone que este está bueno, ¿sí? Porque es menor que la unidad. Y el de Pepsi está en el 1.60. Entonces, no es tan chévere porque en la medida en que se afecta al mercado, pues también va a afectar a Pepsi. Y tenemos por un lado el rendimiento del mercado, que nos dice que es del 10%. Entonces, ¿qué pasa? Si multiplicáramos ese riesgo beta por el rendimiento del mercado, es decir, 0.90 por 10%, eso nos da más 9%. Pero si multiplico el 1.6 por el 10%, me da más 16%. Es decir, estaría obteniendo más utilidad con un riesgo beta más elevado. Pero recuerden la regla, a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Entonces, así como gana, pues también cuando cae, pierde muchísimo. Entonces aquí uno diría, uy, no, pero entonces yo me voy más bien con Pepsi porque es que mire todo lo que paga. En cambio, Coca-Cola casi lo duplica Pepsi. Sí, pero es que el nivel del riesgo beta es menor. Entonces también cuando este riesgo, cuando ocurra alguna mala decisión al interior de Coca-Cola, pues digamos que no nos va a afectar tanto el nivel de la acción. Y básicamente, pues aquí lo vemos desde ese punto de vista del rendimiento, ¿ok? Porque lo que hacemos es multiplicar ese beta por el rendimiento y nos da este nivel de utilidad. ¿Listo? Ahora, digamos que la empresa que tiene un beta más alto, en este caso Pepsi, tiene un rendimiento mucho mayor. O sea, va a ganar más dinero. ¿Y será que eso es bueno? Entonces, ¿qué pasa si lo que pide el mercado ya no es positivo? Entonces, digamos que si el rendimiento ya no es un 10% positivo, sino es una pérdida del 10%, entonces este 0.90 por ese menos 10 me da una caída del menos 9%. Pero este riesgo beta del 1.6 por ese rendimiento negativo del menos 10% me da un menos 16%. Entonces, si bien es cierto que cuando el rendimiento es positivo, con el riesgo beta alto se gana más, también hay que confirmar que cuando el riesgo beta es alto, pero hay pérdida en rendimientos financieros, la caída es muchísimo más fuerte. Entonces, digamos que hay que contemplar, hay que mirar los dos lados de la moneda para evitar, o mejor dicho, para poder tomar una decisión mucho más fuerte. Ahora, las empresas tienen un rendimiento negativo y ¿quién pierde? Pues es obvio que en este caso, el que pierde es Pepsi, o sea, la empresa B. ¿Sí? ¿Por qué? Por tener este beta tan elevado. Es tener un beta mayor a la unidad no nos asegura que la empresa es del todo bien. ¿Sí? Es notorio quien tiene mayor rendimiento se exponga a un mayor riesgo, como en el caso que se ha expuesto de esta empresa B, de Pepsi Cola. Ese rendimiento esperado de un activo depende solo del riesgo sistemático de ese activo. Y lo que les decía, entonces de aquí viene ese dicho en finanzas que a mayor riesgo, mayor rentabilidad, pero también a mayor riesgo, mayor la pérdida en caso que no haya rentabilidad o que la rentabilidad sea negativa. Entonces, básicamente, digamos que los betas tienen limitaciones y no miden todos los riesgos. O sea, no es no es la única medida que hay que contemplar. Deberían ser más, pero bueno. Digamos que las betas nos proporcionan información muy valiosa de una empresa, pero nunca es completa. Por poner un ejemplo, existen compañías que son jóvenes en su cotización en bolsa y que no han generado suficiente información como para tener un histórico de precio que pueda otorgarnos un parámetro fiable del que atenernos.
Como hemos dicho anteriormente, las betas no reflejan todos los riesgos del mercado que se pueden correr. Esto es, existen otros riesgos a los que una compañía ha de enfrentarse sola, como por ejemplo los riesgos políticos, ¿sí? Los riesgos cambiarios, el riesgo de crédito, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener en cuenta también que el cálculo de las betas, al basarse en oscilaciones de precios anteriores, no se puede utilizar para realizar predicciones de precios para un futuro y no tiene por qué coincidir. Me puede dar una tendencia, me puede decir, ah, ok, el precio ha venido subiendo, entonces la tendencia es que siga subiendo, ¿sí? Pero recuerden que ahí solamente estamos midiendo el comportamiento de la acción, pero puede que haya un comportamiento externo, ¿sí? Por ejemplo, tumbaron a Duque. Ay, pues Michel, entonces, ¡pum!, los precios de las acciones se caen. ¿Por qué? Porque la gente entra en pánico y comienza a vender acciones. Y a mayor oferta, pues digamos que el precio tiende a bajar. Entonces, ahí es cuando más se pierde dinero. O de pronto la empresa eh, la incluyeron en la lista Clinton. Miércoles, los que pueden salir a vender eso ya háganlo, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de factores externos también influyen, es decir, son factores que aunque no los podemos medir ni los podemos controlar, sí nos pueden golpear muy duro, ¿ok? Entonces, hay que tener en cuenta ese tipo de situaciones. La evaluación del riesgo. Digamos que para poder evaluar el riesgo hay que tener en cuenta lo que es la volatilidad, la medición del riesgo y el efecto de la diversificación. Entonces vamos a ver el primero, que es la volatilidad. ¿Listo? Digamos que en temas de volatilidad, para evaluar el riesgo de un activo específico, comúnmente se utiliza un análisis de sensibilidad y de distribución de probabilidades. El análisis de sensibilidad, ¿qué hace? Pues básicamente lo que me va a mostrar es una medición del riesgo en diversos escenarios, medidos a través de la rentabilidad que usualmente se divide en pesimista, neutra y optimista. ¿Ok? El intervalo entre el escenario optimista y el pesimista nos va a indicar la dispersión entre los escenarios. A mayor dispersión, entonces habrá mayor riesgo. ¿Ok? Y este cuadro aquí nos muestra que la alternativa B, aquí tenemos la acción A y la acción B, nos muestra que la acción B es más riesgosa. ¿Sí? ¿Por qué es más riesgosa? Porque la amplitud del intervalo o la volatilidad es mayor, con lo cual al elegir comprar acciones de la empresa B, digamos que se puede ganar más, pero a su vez se puede perder más. De nuevo llegamos a que a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Entonces tenemos acá en la acción A invertimos $10 y en la acción B otros $10. El rendimiento anual entonces nos dice que el rendimiento pesimista que nos puede llegar a dar es que el rendimiento de la acción A sea 3% negativo, pero el de la acción B que sea de un 11% negativo. Un rendimiento neutro o un rendimiento esperado normal sería para la acción A del 4% y para la acción B del 15%. Entonces digamos que aquí estamos ganando muchísimo con la acción B, pero si perdemos, perdemos mucho. Y en un mercado optimista, el precio de la acción, digamos que va a generar un rendimiento anual del 7% de la acción A y de la acción B un rendimiento del 23%. ¿Ok? Entonces, básicamente, pues aquí lo que se hace es que se suma, bueno, se determina cuál es el grado de incidencia de esa información y nos va a permitir tomar una mejor decisión. ¿Ok? Aquí nos muestra que el intervalo, es decir, el grado de amplitud que va a tener esa volatilidad va a ser del 10% para la acción A y para la acción B va a ser del 34%. O sea, esto es más riesgoso. Por eso es mucho mejor la acción A. Ahora, no significa que no hayan personas que estén interesadas en comprar acciones de la empresa B. ¿Por qué? Porque saben que a mayor nivel de riesgo, mayor utilidad. ¿Listo? El siguiente aspecto del cual tenemos que hablar es sobre la medición del riesgo. Eh, Sucede que el riesgo de un activo
puede medirse cuantitativamente mediante estadísticas, ¿sí? Estadísticas como la desviación estándar y el coeficiente de variación, que lo que hacen esas dos mediciones es medir el grado de dispersión de un activo. Y ahorita lo vamos a ver, vamos a ver lo que es la dispersión. Y la desviación estándar es el indicador estadístico más común del riesgo de un activo, el cual mide la dispersión, o sea, la volatilidad con respecto al valor esperado, es decir, el retorno más probable de un activo o por lo menos la media. Y a mayor desviación estándar, mayor riesgo. Entonces, pues digamos que es una medida que nos toca estar controlando cuando estamos haciendo este tipo de análisis de riesgo beta. Entonces, y el otro aspecto que nos toca evaluar también dentro de esa evaluación del riesgo es el efecto de la diversificación. Frente a este efecto de la diversificación, digamos que muchas veces hemos escuchado la frase de no coloque todos los huevos en una sola canasta, ¿sí? Básicamente eso lo que quiere decir es no invierta toda la plata en un solo tipo de acción, ¿sí? O en un mismo bono, porque si ese bono cae, la empresa quiebra, usted pierde absolutamente todo. Entonces, diversifique. Eso quiere decir no colocar todos los huevos en una misma canasta. Y lo que se recomienda es que se elija un conjunto de activos, es decir, de instrumentos financieros, como acciones, bonos, etcétera, que maximice el rendimiento y le ayude a minimizar el riesgo. Esa diversificación se conoce como una estrategia y es más una estrategia que ha sido diseñada para reducir el riesgo a través de construir una cartera con varias inversiones diferentes, reduciendo de esta manera la variación en la evolución de los precios de los activos. Y en este sentido, digamos que el coeficiente de correlación entre los activos juega un papel muy importante, definiéndose este como el grado de relación entre dos o más variables. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a analizar dos variables, las acciones de la empresa X y comparado con las acciones del índice de la Bolsa de Valores de Colombia. Y digamos que cuando ese coeficiente es muy alto, es decir, cuando ese coeficiente beta es muy alto, que es superior a la unidad, significa que la relación entre ambas variables es muy similar. Por el contrario, si el coeficiente es negativo, es -1, ahí digamos que convendría crear o digamos que tratar de crear una construcción de una cartera, ya que mientras un activo financiero presenta problemas, el otro activo financiero puede llegar a presentar resultados positivos. Y esto me va a llevar a que disminuya la pérdida potencial, tal como se muestra en este gráfico. Entonces puede ser que la acción B comenzó a caer, ¿sí? Pero si yo tengo diversificado mi portafolio, entonces la acción A puede que empiece a subir y a subir. Y eso puede hacer que en algún momento me disminuya el nivel de pérdida que puedo llegar a tener con la inversión que tuve en la empresa B. ¿Ok? Hacia allá es hacia donde vamos a llegar. ¿Listo? Entonces, tenemos un riesgo sistemático o lo que se conoce también como un riesgo no diversificable. ¿Qué significa eso? Digamos que el riesgo total de una cartera es la suma del riesgo diversificable o el mismo riesgo no sistemático y el riesgo no diversificable. ¿Ok? Entonces, como hemos visto, el riesgo diversificable o ese riesgo no sistemático es aquel que se puede eliminar mediante ¿qué? Mediante la diversificación. ¿Y por qué decimos que lo podemos eliminar mediante la diversificación? Porque representa a causas fortuitas como huelgas, demandas y acciones reguladoras, entre otras. Y es importante señalar que hay que analizar si al agregar un determinado activo se incrementa o no el riesgo a la cartera, ya que esa diversificación también implica una correcta elección. O sea, uno no puede decir, ay, sí, voy a diversificar, entonces voy a meter en acciones en Amazon y voy a invertir en acciones en Apple y voy a meter acciones en comprando bonos del estado de Nueva York, comprando bonos del estado
comprando bonos del gobierno de los Estados Unidos. Eso, digamos que tampoco es sano, porque yo tengo que mirar qué me puede beneficiar más. O sea, no es diversificar por diversificar. Entonces, hay que tener también un buen criterio para eso, ¿ok? El riesgo no diversificable o ese riesgo sistemático es aquel que no se puede eliminar mediante la diversificación. ¿Por qué? Porque afecta a todas las empresas y son, digamos que ahí salen acciones. O sea, ¿cómo me puede afectar ese riesgo no diversificable? Por medio de acciones como la misma inflación, los movimientos en las tasas de intereses, etcétera. Es decir, factores externos que me pueden llegar a afectar. Eso es el riesgo no diversificable. Y teniendo en cuenta que cualquier inversionista puede eliminar el riesgo diversificable, aquí el riesgo relevante es ese riesgo no diversificable. Ese es el que hay que combatir, ¿ok? Y en este gráfico se aprecia la diversificación. O sea, aquí vemos cómo la diversificación lo que hace es que disminuye el riesgo a medida que se incluyen activos financieros. Entonces, tenemos por un lado el riesgo total, por el otro, ay Dios, por el otro me muestra lo que es el número de activos, ¿sí? Y aquí me aparece lo que es la diversificación, ¿sí? Entonces, la diversificación, bueno, básicamente lo que uno hace es medir el valor de lo que yo tengo invertido en otras acciones en comparación con las acciones que están perdiendo su valor para poder determinar cuál es ese riesgo diversificable y cuál es el riesgo no diversificable o riesgo sistemático. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que se hace es eso, pero eso lo vamos a ver en el desarrollo del ejercicio. ¿Listo? Ahora, estimación del coeficiente beta. Entonces, ya hemos definido que el riesgo relevante que debemos medir es el riesgo sistemático, ¿ok? O es el riesgo no diversificable que está expresado a través del coeficiente beta. ¿Listo? Ese coeficiente beta mide qué tan sensible es la variación en un activo financiero frente a un cambio en el mercado. Entonces, las acciones de Avianca contra el índice de la Bolsa de Valores de Colombia. Ese es el mercado, el índice de la Bolsa de Valores de Colombia. Para representar el mercado, usualmente se toma como referencia el índice Standard & Poor's 500, que mide las 500 empresas más representativas que cotizan en la Bolsa Americana. En Colombia, podría ser tomado el índice general de la Bolsa de Valores de Colombia. Entonces, si uno quiere analizar, por ejemplo, a Amazon, pues usted no va a escoger a la Bolsa de Valores de Colombia. ¿Por qué? Porque es que Amazon no cotiza en Colombia. Amazon cotiza en la Bolsa de Nueva York y digamos que se rige mediante este tipo de indicadores, el índice Standard & Poor's 500. Entonces, contra ese mercado es que uno puede comparar acciones como Amazon, acciones como Facebook, acciones de Google, acciones de Apple, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, cada sitio en donde esté concentrada esas acciones o en donde esté ubicada esa empresa, en ese sitio es que vamos a tener que buscar bueno, cuál es el mercado y cómo lo vamos a comparar. ¿Listo? Entonces, para estimar el beta, se utilizan los rendimientos históricos de un activo y el índice del mercado, siendo lo ideal un horizonte de evaluación de 2 a 3 años sobre un intervalo de retornos diarios y de 4 a 5 años sobre un intervalo de retorno semanal o mensual, ya que plazos mayores a 5 años podrían distorsionar los resultados. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Si ustedes entraran ahorita a la superintendencia financiera, digamos, voy a entrar de una vez. Voy a entrar a la... Es que tengo muchas ventanas abiertas. Entonces, tan pronto uno ingresa a la Superintendencia Financiera de Colombia, ahí hay una sección específica en donde uno puede entrar a consultar esa información.
Digamos que la información accionaria tiene que ser ¿qué pasó acá? Tiene que ser una... Venga, ¿por qué no me abrió? Ok, aquí. Entonces, digamos que hay varias cosas que hay que contemplar. Primero, que como nosotros lo que queremos es invertir en activos o invertir en instrumentos financieros como acciones, esa información debe estar disponible y debe ser gratuita, ¿ok? Entonces, no nos deben cobrar por eso. Y la mejor manera que encontraron fue colocar toda esa información a través de el ente regulador, que es la Superintendencia Financiera de Colombia. ¿Listo? Y aquí la Superintendencia Financiera tiene esta sección denominada indicadores económicos. Entonces aquí uno puede ingresar a, a conocer esa información. Entonces aquí uno encuentra el interés bancario, el corriente para créditos de consumo y ordinario, para microcrédito, crédito de consumo bajo monto, y el que nos interesa a nosotros es este mercado accionario. ¿Listo? Aquí pues vamos a encontrar esos índices. Vamos a encontrar acá lo que es el índice accionario, el informe diario, la evolución de los precios promedios diarios de cotización. Entremos a este. Y acá, entonces, me muestra las diferentes empresas que cotizan en bolsa. ¿Ok? Y sobre estas es que ustedes van a escoger una empresa y la vamos a analizar. La vamos a comparar contra el índice de la Bolsa de Valores de Colombia. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera extraer, por ejemplo, esta de Banco Avevillas, entonces entro ahí, me dice, ah, mire, este es el precio diario, se ha mantenido estable todo este tiempo, qué raro. Entonces uno lo que hace es que aquí abajito le dice series en formato en Excel. Entonces usted puede descargar años anteriores y el año actual. Ustedes deben descargar ambos, tanto años anteriores porque vamos a analizar 3 años. O sea, vamos a analizar lo que va del 2021, vamos a analizar el 2020, el 2019 y vamos a analizar el 2018. ¿Ok? Entonces, aquí me descargó la información de años anteriores. Entonces, simplemente lo que hago es que la abro y corroboro la información. ¿Listo? Está como lento. Entonces, la información que me descarga es esto. Son apenas 4 columnas, ¿sí? Y básicamente ahí yo lo que hago es empezar a mirar desde cuándo me está reportando información. Me está reportando información desde el año 2000. Pues no me interesa irme tan atrás, ¿sí? ¿Por qué les digo que desde el año 2018, 2019, 2020 y lo que va del 2021? Porque todos sabemos que el 2020 fue un año atípico. Entonces necesitamos mirar ese comportamiento. Puede que nos genere ruido, puede que nos haga de pronto nos pueda llegar a dañar la información, pero pues hay que contemplarla de todas maneras porque hay que medir ese impacto que tuvo la pandemia a nivel de esas acciones. Y entonces aquí yo empiezo a mirar ya en el año 2001 el valor de la acción pasó de 1 peso a 2.178, se ha mantenido estable, es muy, muy extraño, luego bajó a 1.300 y sigue mantenible, es como si nadie comprara acciones de Avevilla. Luego subió a 1.620, pasó a 1.565, luego a 1.820, y así fue siguiendo todos los demás años. No me va a seguir bajando de esa manera.
Entonces ya me ubico por acá en 2015, en donde el precio de la acción está a 8.000 pesos, ¿sí? Luego bajó a 6.000. Es muy extraño ese comportamiento de esas acciones, pero bueno. Nos interesa desde el año 2018. Entonces nosotros lo que haríamos es cortar esta información hasta el 2019. ¿Sí? Nótese que de 2010, de 2020 no salió información. Entonces, bueno, yo lo copio y lo voy a pegar en otro archivo en Excel. ¿Listo? ¿Por qué? Porque voy a unir la información de esos años. Entonces, aquí ya tengo toda la información del año 2018, del año 2019 y me queda haciendo falta 2020 y 2021. ¿Listo? Pues hasta aquí vamos, hasta el 31 de diciembre del 2019. Este ya no me sirve, entonces lo cierro. Y me voy otra vez a mi paginita de la superintendencia y le digo, descárgueme año actual. Yo esperaría que aquí estuviera por lo menos 2020. Si no, fue porque no hubo ningún movimiento en el 2020. Y eso es muy atípico. O sea, que no haya habido ningún movimiento en el año. Porque si bien es cierto, estuvimos gran parte del año encerrados, pues no quiere decir que todo el año lo estuvimos. Y solamente salió información del 2021, o sea que no hubo información del 2020. Entonces digamos que esta empresa, Ave Villas, no es la mejor para analizar, ¿ok? Lo podríamos analizar siempre y cuando contáramos con la misma información del mismo periodo de tiempo del índice de valores de la Bolsa de Colombia. Entonces, aquí, ¿qué hicimos? Yo ya extraje toda la información de Ave Villas de los años que quiero analizar, a sabiendas que del año 2020 no hay información. Entonces, me devuelvo a mi página, me voy para atrás y el índice de valor, ay, perdón. Entonces, bueno, voy a entrar otra vez a Bebillas. ¿Dónde está eso? Entonces, aquí estoy descargando los datos históricos de la Bolsa de Valores de Colombia. ¿Listo? Por eso se llama IBC ANT, o sea, IBC años anteriores. Abro el archivo. Aquí dice comportamiento del índice de la Bolsa de Valores de Colombia. Y aquí me muestra. Este IBC es índice de valores de la Bolsa de Colombia. Entonces, bueno, hay datos desde el año 2001. Dijimos que desde el año 2018. Entonces bajo hasta el año 2018. Corto la información y me la llevo para el otro archivo. Miren, también hasta el 2019. Voy a pegarlo aquí en otra hojita. Aquí pego esos dos valores y extraigo la de el año actual. Entonces, nótese que no hay información del año 2020. Pero igual es muy raro. No tendría por qué dejar de suministrar ese tipo de información. Porque si bien es cierto, estuvimos una parte de tiempo encerrados, no estuvimos todo el año y las empresas siguieron moviendo en bolsa. Entonces, es muy extraño. Y descargamos las del año actual.
y los pego así. Entonces, básicamente lo que nosotros vamos a hacer en el ejercicio es unir esta información. Pues primero va a haber que hacer un ejercicio de depuración, porque por ejemplo este 27 de septiembre del 2018, ¿por qué estuvo en cero? ¿Sí? ¿Y qué pasó con las acciones de Ave Villas el 27 de septiembre de 2018? Venga, miramos. ¿27 de septiembre? Está en 4.800. Entonces, es muy raro que ese día el índice de la Bolsa de Valores de Colombia haya reportado 0 pesos. Sí, como que no se transó nada, como que, y eso no debería pasar. Pero es la calidad de la información que tenemos y con base en eso es que vamos a hacer el análisis. ¿Listo? Entonces, básicamente, a donde yo quería llegar con eso es que vamos a analizar ese tipo de información. Lo que vamos a hacer es extraer esa información de esa fuente de información que es la Superintendencia Financiera para poder comparar esa información de la empresa que queremos analizar en comparación con el mercado. ¿Ok? Y eso es lo que nos va a permitir tener una idea mucho más clara de lo que queremos hacer de aquí en adelante. ¿Listo? Entonces, este ya lo vimos. Entonces, pues básicamente, eh, digamos que la definición del riesgo beta nos muestra que beta es una relación entre la volatilidad de los retornos de una acción y la volatilidad de los retornos del mercado. Entonces, el mercado es la Bolsa de Valores de Colombia y los retornos de una acción es Ave Villas, que fue lo que descargué. ¿Listo? La fórmula para hallar ese beta es beta sub i es igual a la covarianza del riesgo de la empresa, es decir, del riesgo de Ave Villas y del riesgo del mercado, todo sobre la varianza del riesgo del mercado. Y eso es lo que nos va a dar el riesgo beta. ¿Ok? ¿Y cómo se interpretan los datos? Entonces, se asume que el coeficiente beta del mercado que el coeficiente beta del mercado es 1 y el resto de betas deben compararse con este valor contra el 1. Betas mayores a 1 simbolizan que el activo tiene un riesgo mayor al promedio del mercado. Por lo tanto, un inversionista no deseará un activo con un beta alto o estará dispuesto a aceptarlo en la medida que el rendimiento del activo sea mayor. Y esto básicamente se basa en el principio que dice que los inversionistas, entre más riesgosa sea la inversión, requieren mayores retornos. A continuación, vamos a hacer un caso práctico. Vamos a estimar el coeficiente beta de Microsoft y de Repsol. Son dos empresas totalmente diferentes. No siempre nos tenemos que comparar con el mercado, ¿sí? Digamos que debería existir un punto de comparación. Aquí lo vamos a hacer con dos empresas, pero son dos empresas muy raras. ¿Por qué? Porque una es de tecnología, Microsoft, y Repsol es una empresa petrolera de España. Entonces uno como que dice miércoles, eso, ¿será que sí es bueno? Estoy como comparando peras con manzanas y pues no me debería dar una buena interpretación. Pero bueno, igual vamos a hacer el ejercicio. Entonces lo que vamos a hacer es hallar los rendimientos históricos de los activos financieros. ¿Qué es eso? Entonces lo que se hace es, se obtiene la serie histórica de los precios de cierre mensuales, recomendable 60 datos al ser 5 años, de ambas acciones, tanto de Microsoft como de Repsol, los cuales pueden hallarse en esta página www.finance.yahoo.com y se calcula el rendimiento diario. ¿Ok? Hallar el rendimiento histórico del mercado. Entonces para hallar el rendimiento histórico del mercado, se debe obtener la serie histórica del valor del cierre mensual, recomendable por lo menos unos 60 datos, al ser 5 años, es decir, mensual, el dato mensual, del índice Standard & Poor's 500, la cual también puede hallarse en Yahoo Finance y calcular el rendimiento diario. Luego se hace lo que es la aplicación de las fórmulas. Entonces, una vez obtenido el rendimiento histórico, se aplican las fórmulas llegando al siguiente resultado. Después de haber hecho todo el Excel y haber hecho los análisis y todo eso, el mismo Excel nos grafica. Bueno, ya les muestro la gráfica. Entonces aquí nos dice cuál es el método de varianza de las dos acciones. Profe, qué pena, Dime. discúlpeme. ¿Puede devolver un momentico la otra, profe? Disculpe. Sí, cómo no. ¿Esa? Gracias. Sí, deme un momentico, por favor. Ok. Gracias.
Listo, profe, gracias. Ok, no hay problema. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, vamos a comparar el método de la varianza y el método de la correlación para determinar las cifras, qué tan distantes están. Entonces, a nivel de covarianza, Microsoft me muestra una covarianza del 0,0026 y Repsol una covarianza del 0,0006, o sea, mucho más bajita la covarianza de Repsol que la de Microsoft. Y a nivel de varianza están iguales, 0,0029 para Microsoft y 0,0029 para Repsol. Entonces, cuando uno calcula el beta con esta información, me dice que el beta de Microsoft es de 0,8863 y el beta de Repsol es de 0,2223. Es decir, es menos volátil Repsol. ¿Ok? Y por el método de correlación, me dice, bueno, la desviación estándar de Microsoft es del 0,0729 y la desviación estándar de Repsol es de 0,1081. ¿Comparado contra qué? Contra el mercado que es Standard & Poor's 500, cuya desviación estándar de ese valor del mercado es del 0,0545. Y el coeficiente de correlación de Microsoft es de 0,6620 y el de Repsol es de 0,1120. Y eso, hallando el beta con esta información, me muestra que el beta de Microsoft es de 0,8863, que es el mismo que hallamos acá por el método de la covarianza y la varianza, me dio igual por el método de la desviación estándar y el coeficiente de correlación, y el riesgo beta de Repsol, utilizando estos dos métodos, me da que el de Repsol es de 0,1081 y la desviación estándar y el coeficiente de correlación del 0,1120. Y cuando yo le aplico la beta a esta información, me dice que el beta de Repsol es de 0,2223, que es igual al que hallé mediante este método de varianza. ¿Ok? Entonces, por cualquiera de los dos lo podemos hacer. Entonces, para este caso, cuando yo he hecho esto en Excel, Excel me grafica de esta manera. ¿Y de esta manera qué me está mostrando? Pues básicamente aquí vemos un plano cartesiano, el eje X y el eje Y, y lo que me está diciendo es, me pinta las acciones tanto de Repsol, que son los triángulos, como las de Microsoft, que son los cuadraditos. Entonces, él me traza la línea de tendencia de Repsol y me traza la línea de tendencia de Microsoft. Y con base en eso, yo empiezo a decir, bueno, entre más cercanas estén los triangulitos o los cuadros a las líneas de tendencia, menos volatilidad tiene esa acción. ¿Ok? Entonces, si ustedes se dan cuenta, muchos de los triangulitos están muy pegados. ¿Sí? Si bien es cierto, hay algunos por acá como sueltos, no son muchos. ¿Sí? Pero si usted se pone a analizar los de Microsoft, mire que hay muchos por acá dispersos, por eso esto se llama un gráfico de dispersión, me muestra muchos cuadraditos por allá lejanos de la línea de tendencia, ¿ok? Esto me indica que las acciones de Microsoft son o sufren de mucha volatilidad. Y cuando hay mucha volatilidad, pues yo puedo ganar mucho, pero puedo perder mucho. Entonces, si uno es un inversionista moderado, pues tomaría la decisión de invertir en Repsol y no en Microsoft, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que tiene mucho nivel de riesgo y para mi grado de apetito del riesgo no es tan bueno eso, ¿ok? Entonces, así más o menos es lo que vamos a hacer en Excel, ¿listo? Con el ejercicio. Conclusiones. Pues digamos que luego de la aplicación de las fórmulas se obtiene que el beta de Microsoft es de 0,8863, mientras que el de Repsol es de 0,2223. En ambos casos, al ser el beta menor que 1, se entiende que el riesgo sistemático de las empresas será menor ante una variación en el mercado. Como se aprecia en el gráfico, la dispersión de Repsol es muy leve, o sea, lo que estamos viendo acá, los triangulitos están más pegados a las líneas de tendencia, y los cuadros están más dispersos de las líneas de tendencia. Eso lo que me quiere decir es que la dispersión de Repsol es muy leve, con un beta muy bajo debido a la inelasticidad. Entonces, Repsol, como es una petrolera,
se considera el combustible inelástico debido a que variaciones en el precio tienen un efecto relativamente pequeño en la cantidad de la demanda del bien. ¿Qué quiere decir esto? Un bien es inelástico en la medida en que puede que suba mucho el precio, pero yo lo voy a tener que seguir consumiendo, ¿sí? Dependo de eso, ¿ok? Un país depende del petróleo, ¿sí? Sea que lo produzca o sea que lo importe para refinarlo y convertirlo en gasolina. ¿Por qué? Porque se necesita gasolina para mover los vehículos. Entonces, a eso se llama un bien inelástico. Entonces, por más que el precio varíe, yo voy a tener que seguirlo comprando. O mejor, haga el siguiente paralelo. Una persona que sufra de diabetes. Esa persona necesita vivir aplicándose la insulina. Entonces, para esa persona, si la insulina sube, pues él no le queda de otra que pagar porque si no se aplica eso se muere. Entonces, se dice que la insulina es un producto, es un bien inelástico. ¿Por qué? Porque puede que suba el precio, las personas van a seguir consumiendo ese tipo de producto porque es vital para ellos. ¿Ok? ¿Qué más nos muestra aquí a nivel de conclusiones? Bueno, entonces aquí lo que les digo es lo del ejercicio. Vamos a analizar el riesgo beta de una empresa colombiana. Yo aquí había puesto a Bianca, pero ustedes escojan la empresa que quieran y lo compararemos con el mercado, con los indicadores de la Bolsa de Valores de Colombia. O sea, así como hice yo el ejercicio de extraer la información de la Superintendencia Financiera, es lo mismo que ustedes tienen que hacer. Escogen una empresa, extraen la información de años anteriores y la del año actual y extraen también la información de la Bolsa de Valores del mercado. Ahora, como no está saliendo información del 2020, si en la empresa que usted descargue no hay información del año 2020, entonces traiga por favor información del año 2017, 2018, 2019 y lo que va del 2021, ¿ok? Porque por lo que pude ver, no, o sea, esa información como que no está disponible. Y lo mismo hace el mismo periodo de tiempo para extraer la información de la Bolsa de Valores de Colombia. Entonces, lo que se debe hacer es poder determinar qué tan riesgoso es o sea, lo que hacemos es analizar el riesgo beta de una empresa colombiana, la que usted quiera, y lo compararemos con el mercado, es decir, con el índice de valores, con el índice de la Bolsa de Valores de Colombia. ¿Para qué? Para poder determinar qué tan riesgoso es y para ello debemos seguir los siguientes pasos. Obtener los datos, que ya les dije de dónde y hicimos la demostración. Vamos a calcular las rentabilidades diarias, que eso es lo que vamos a hacer el lunes. Vamos a analizar la información y aquí están los pasos. Simplemente para obtener los datos de Avianca o bueno, de la empresa que usted va a seleccionar de una manera confiable y poder analizarlos, debemos descargar la información, entra a la superfinanciera y sigue estos pasos. Nos ubicamos en la sección, entonces aquí les mostré unos pantallazos como para que lo puedan evidenciar y puedan extraer la información de una manera confiable. ¿Listo? Obtención de datos. Entonces aquí básicamente tengo como la descripción de lo que vamos a hacer en el ejercicio. Entonces en un solo Excel vamos a colocar toda la información de la empresa que ustedes van a analizar y al lado colocamos, dejando una columna de por medio, vamos a colocar la información de la Bolsa de Valores de Colombia. Importante que sean las mismas fechas. Que si aquí dice 12 de julio del 2001, pues aquí diga también 12 de julio del 2001. Si aquí dice 12 de julio del 2001 y aquí no existe el 12 de julio del 2001, preferible que quite esta fecha del 12, del 12 de julio del 2001. ¿Listo? Eso a nivel de ejemplo. Y luego calculamos, aplicamos las fórmulas y listo. Eso es todo lo que vamos a hacer. ¿Ok? Entonces, pues nada, los espero el lunes a las 7 de la noche. Yo les comparto vía mail el enlace para que nos sentemos y tratemos de avanzar en el ejercicio. Por ejemplo, lo más importante es alistar el archivo de Excel. Es descargar la información, dime. Profe, una preguntita y el examen para este corte. No, no hay examen, es simplemente la actividad. Vale, profe, muchas gracias. Listo, bien.
Entonces, Profe, dime. qué pena yo interrumpirlo. Como yo ya envié el trabajo, ¿será que su merced me puede hacer el favor de revisarlo a ver qué tal me fue? Uy, no, Claro, más está que bien yo vi tú lo todo el revisas el video. lunes, tú lo Sí. revisas el lunes, lo comparas y le haces el ajuste dependiendo de lo que nosotros logremos avanzar el lunes, ¿listo? Ah, bueno, sí, profe, pues de todas formas, o sea, el ejercicio yo lo hice tal cual su merced lo presentó en el video y toda esa cosa, Sí. pero sí, o sea, en las conclusiones. Pero Bueno, eso es lo más importante. Bueno, pero ahí lo vamos mirando entonces, ¿listo? bueno, profe, listo. Bueno, listo muchachos, entonces pues nada, quedo atento para el día lunes, entonces yo les comparto el enlace y nos encontramos en la sesión, ¿listo? En nuestra sala, ¿les parece? Vale, profe, muchas gracias, que Dios lo bendiga. Listo, Ustedes, profe. muchas Profe, gracias. una consulta, qué pena. Dime, Las dime. personas que se van a acoger al beneficio, entonces no presentarían el trabajo, ¿verdad? No tienen que presentarlo, simplemente yo les coloco 4 y listo, no tienen que hacer Listo. nada. Ok, ¿Ok? listo, profe, gracias. Listo, a ti, gracias. Hasta Bueno, luego, muchachos, profe, muchas gracias. gracias, Paula, lo mismo para ti, cuídate mucho, que estén bien. Feliz noche, que Dios lo bendiga.